Sean bienvenidos todos ustedes, chicos de primero azul de secundaria. El tema para el curso de aritmética del día de hoy es, como lo estás viendo allí en pantalla, números primos. Y es un tema que seguramente ustedes conocen y conocen muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a explicar unas cuantas cositas antes de empezar a resolver los ejercicios. ¿Ya? Y es que cuando hablamos de números primos, muchachos, es inevitable hablar de números que no son primos. En este caso, los números compuestos. ¿Ya? Pero expliquemos primeramente, o en primer lugar, ¿qué cosa es un número primo? Voy a agrandar aquí un poquito, ¿ya? A ver. Muchachos, un número primo es aquel número que solamente tiene dos divisores. ¿Correcto? Dos divisores. ¿Cuáles vendrían a ser esos divisores? Bueno, los divisores de un número primo vendrían a ser el 1, ¿ya? Vendrían a ser el 1 y el mismo número. ¿Correcto? Entonces, profe, ¿cómo identifico yo a un número primo? Bueno, ahí tienes las características. Vuelvo a repetir, un número primo es aquel número que solamente tiene dos divisores y esos divisores son o el 1, o perdón, el 1 y el mismo número. Profe, ¿cómo es eso del 1 y el mismo número? Mira, presta atención. Ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, el número 2, ¿ya? Sus divisores del número 2 vendrían a ser el 1 y vendrían a ser el mismo 2. ¿Correcto? Porque el 2 no se puede dividir entre otros números. Solamente lo puedes dividir entre 1 y también lo puedes dividir entre el mismo 2. No se puede dividir entre más números. Por ejemplo, el 3 también es un número primo. ¿Por qué, profesor? Porque, vuelvo a decir, solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo 3. Es un número primo porque solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo 3. En cambio, el 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 4 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2 y también se puede dividir entre el mismo 4. Y si tú te pones a contar, el 4 tiene 1, 2, 3 divisores. Pero ¿qué hemos dicho? Que los números primos solamente tienen 2 divisores. Entonces, allí es cuando tú te das cuenta si un número es primo o sencillamente no lo es. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, les pregunto, muchachos. El número 9. El número 9. A ver, ¿me vas a decir sí o no? ¿Eh? ¿Se puede dividir entre 1, muchachos? ¿El 9 se puede dividir entre 1? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede dividir entre 1? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Muy bien. Correcto. Muy bien. Voy a leer tus comentarios también, ¿eh? Si es que no lo sabes, puedes escribir. Muy bien, gracias, Cedric. Sí se puede. 9 sí se puede dividir entre 1. Excelente. 9 se puede dividir entre 3. ¿Se puede o no se puede 9 dividir entre 3? ¿Se puede o no se puede? ¿Sale o no sale? A ver, ¿se puede o no se puede? Muy bien. Muy bien, gracias, Camisa. Gracias, Cedric. Correcto, sí se puede. 9 sí se puede dividir entre 3. Ahora mira, el 9
¿No es cierto acaso que también se puede dividir entre el mismo 9? ¿Sí o no? Se puede dividir entre el mismo 9. Pregunto yo, ¿cuántos divisores tiene el 9? ¿Los has contado? ¿Cuántos divisores tiene? Mira, ¿cuántos divisores tiene? Muy bien, gracias Peña. 3. Entonces te pregunto, si tiene 3 divisores, ¿es primo o es compuesto? ¿Es primo o es compuesto? ¿Qué dices? Tiene 3 divisores. ¿Es primo o es compuesto? ¿Qué dices tú? Muy bien. Muy bien, Camizán sabe la respuesta. Sayid Peña también sabe la respuesta. Muy bien, ¿qué dicen los demás muchachos? ¿Es primo o es compuesto? Muy bien. Gracias, Alexa. Muy bien, buena respuesta. Así es. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias, Alexita. Listo. Muchachos, es compuesto. ¿Por qué, profesor? Porque si llegaste tarde a la clase, dijimos que los números primos solamente tienen, ¿cuántos divisores? Solamente tienen 2 divisores. Pero el 9, ¿cuántos divisores me dijiste que tenía? 3. Me dijiste que tenía 3. Entonces, no es primo, es compuesto. ¿De acuerdo? Es compuesto. ¿Ya? Muy bien. Un ejemplo más. A ver. Por ejemplo, el número 11. El número 11 se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre el mismo 11. Si tú te das cuenta, solamente tiene 2 divisores. Entonces te pregunto, pregunta clase, pregunta, ¿el 11 es número primo o es número compuesto? ¿Es primo o es compuesto? Muy bien. Gracias, Alexa. Gracias, Aygit. Gracias, Belén también. Muy bien. A ver, ¿quién más? Muy bien, gracias, estimado Cedric. Correcto. La respuesta es que es primo. ¿Por qué, profesor? Vuelvo a explicar. Los números primos son aquellos que solamente tienen 2 divisores. 2 divisores, como puedes ver aquí. Profe, ¿y por qué el 9 no es primo? Porque tiene 3 divisores. Ah, o sea, profesor, que si tiene más de 2 divisores, ya no es primo. Exacto. Si tiene más de 2 divisores, es compuesto. Grábatelo, mételo en tu cabeza. Más de 2 divisores, compuesto. Primo, solamente 2 divisores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya debes entender qué cosa es un número primo y qué cosa es un número compuesto. ¿De acuerdo? Bien. Y con eso, de momento, es suficiente para poder empezar a resolver los ejemplos que tenemos ahí en nuestra ficha. Perdón, en nuestro libro. Vamos a la página número 41. ¿Ya? Vamos a la página 41 a resolver el ejercicio número 1 acerca de verdadero y falso. Seguimos. A ver, indiquemos, ¿verdadero o falso? A ver, dice, todos los números primos son impares. La respuesta es falso, muchachos. Falso. Falso. ¿Por qué, profesor? Porque hay un número primo que es par. ¿Cuál es ese único número primo que es par, muchachos? ¿Te acuerdas o no? 2. Muy bien, excelente. Solamente el 2. El 2 es par y es un número primo, así que esto es falso. Siguiente pregunta. ¿La unidad es primo? Falso, muchachos. El número 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Ya? El número 1 no es primo ni compuesto. Vamos a llamarlo que es un número neutro.
¿ya? Porque no es ni primo ni compuesto. Ya está. A ver, siguiente. Existen 4 números primos de cifra 1, o perdón, de una cifra, discúlpame. 4 ¿Verdadero? números primos. A ver, vamos a ver. Tenemos el 2, el 3 también es primo, el 5 también es primo, el 7 también es primo, y luego vendría el 11. Entonces, como puedes ver, de una sola cifra, 2, 3, 4 y 7. Ah, ya. Entonces esto es verdadero. Contra verdadero. Listo. A ver, número 2. La cantidad de números primos es ilimitada, o sea, es infinita. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Los números primos son infinitos? ¿Tendrán fin o no tendrán fin? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Los números primos tienen fin o no tienen fin? ¿No Muy tienen bien. fin? No tienen fin. No tienen fin. No tienen fin. Entonces es infinito, es ilimitado. Primera respuesta, ¿verdadero o falso entonces? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Siguiente, dice, un número primo absoluto. Profe, ¿qué cosa es número primo absoluto? Primo absoluto es lo mismo que primo, ¿ah? Te doy el spoiler, ¿ah? Primo absoluto es lo mismo que primo, ¿ya? Entonces te están diciendo, un número primo, ¿ya? Un número primo tiene solamente dos divisores, la unidad y sí mismo. ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Ya? Recuerda, un número primo tiene dos divisores que vendrían a ser el 1 y ese mismo número. Verdadero. Siguiente. Un número compuesto sí tiene más de dos divisores. ¿Verdadero o falso? Número compuesto. Tiene más de dos divisores. ¿Verdadero? Muy bien. Gracias, Sayit. Verdadero. Claro que sí. Muy bien. Vamos a la número 3. ¿Ya? Indicar verdadero o falso. Dice, no existe ningún número primo, porque primo es lo mismo que primo absoluto, par. No hay ningún número primo que sea par. ¿Verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero ¿Falso? o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué falso? Porque el 2 sí es. El 2 es par. Muy bien, porque el 2 es par. Falso. Falso. Listo. Existen 4 números compuestos. Ojo, ojo. 4 números compuestos de un dígito. Profe, ¿cuáles son los números compuestos? Bueno, tenemos el 4, el 6, el 8, el 9 y luego sigue el 10. Esos son los números compuestos, ¿no? 4, 6, 8, 9, ahí están los 4. ¿Verdadero o falso, muchachos? De un solo dígito. ¿Hay 4? ¿Verdadero o falso? 4 compuestos. Muy bien. Verdadero. Verdadero. Muy bien. A ver. La suma de dos números primos siempre es par. O sea que si tú agarras dos primos, cualquiera que sean, siempre el resultado va a ser par. Vamos a probar. Vamos a probar si esto es verdadero. A ver, dos números primos. A ver, agarramos el 2 y el 3. Si los sumamos, el 2 y el 3 sale 5. Pero dice que siempre va a ser par. Entonces, ¿verdadero o falso, muchachos? ¿Verdadero o falso? Muy bien, gracias, Sayid. Esto es más falso que esas monedas que dan en el mercado. Muy bien, falso, muchachos, ¿eh? Falso. ¿Por qué? Porque acá dice que siempre va a ser par.
Pero te estoy comprobando aquí con este ejemplo que 2 más 3 es 5. Y tú sabes que 5 es impar. Es falso, ¿ya? Recontra falso. No caigas en sus trampas. No le creas. Muy bien. Página 41 finalizada. Del siguiente conjunto, como puedes observar allí, dice, indique la suma de los números que son primos. O sea que de ese conjuntito que tú ves aquí, tienes que identificar quiénes son primos y sumarlos todos. A ver, muchachos, ¿el 11 es primo? ¿Qué dicen, chicos? ¿El 11 es primo? Vamos a desprender ¿Sí? acá los números. Muy Sí. bien, sí, es primo. Perfecto. Ya está. Y abajo vamos a dejar los números compuestos. Recuerda que los primos son los que tienen dos divisores. ¿Quién más es primo en este conjunto? Hay uno bien conocido. ¿Quién más es primo dentro de ese conjunto? Voy agrandar. ¿Quién más es primo? ¿El 2? Muy bien, eso es, el 2. Gracias, Cedric. También el 2. Listo, ya tenemos dos números. El 11 y el 2. Listo. A ver, ahora, pregunto yo, ¿el 21 será primo? A ver, el 21. ¿Primo o compuesto? A ver, el 21, ¿entre qué números se puede dividir, por ejemplo? Compuesto. Compuesto. Ya, muy bien. ¿Por qué? El 21, ¿entre qué números se puede dividir? A ver, ejemplos. Soy todo oídos. Se puede dividir entre 1. Ya, entre 1. Ya, facilito, pues, profesor. Ya, 1. 7. Entre 7. Muy bien. ¿Entre quién más? Vamos, vamos, tú puedes. Su mismo número. Muy bien, entre el mismo número, el mismo 21 y el 3. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 21, muchachos? Lo estás viendo allí. ¿Cuántos divisores tiene? ¿Cuántos 4. ves allí? 4, muy bien. Entonces, si tiene 4, ¿es primo o es compuesto? Compuesto. Compuesto. Excelente. Ya, 21 es compuesto. Muy bien. Ya está, no va. Listo. A ver, el 15. ¿Será primo o compuesto, muchachos? Primo o compuesto, el 15. A ver. 15. Primo o compuesto. 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 ¿Por qué? ¿Cuántos divisores tiene el 15? ¿Cuántos divisores tiene el 15? ¿Cuántos divisores tiene el 15? A ver. Muy bien, gracias, estimado 4. Cedric. Tiene 4. Te olvidaste uno. El 1, el 3, el 5 y el mismo 15. ¿Ya? 4. Entonces, ¿es primo o es compuesto? ¿Es primo o es compuesto? Compuesto. Compuesto. Listo, descartamos al 15. A ver, yo sé que tú ya has probado. Dime, por favor, ¿el 27 es primo o es compuesto? ¿Es primo o es compuesto? El 27. A ver, practica, por favor, dime, ¿es primo o es compuesto? Sé que tú lo sabes, ¿eh? No lo quieres decir. Primo es compuesto. Muy bien, gracias, Alexita. Es compuesto. Listo. El 31. El 31, spoiler, es primo, ¿eh? Por si acaso. El 31 solo se puede dividir, ¿ya? El 31 solo se puede dividir entre el 1 y entre el mismo 31, por si acaso, ¿eh? Es primo. Ya está. El 39, ¿será primo o será compuesto? Compuesto. Compuesto, correcto, es compuesto. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué es compuesto?
porque se puede dividir entre 1, entre 3, entre 13 y entre el mismo 39. Es compuesto. ¿Ya? Muy bien. Listo. Nos piden a nosotros la suma de los números que son primos. Yo voy a borrar esto, no era necesario copiarlo. ¿Ya? Muy bien, sumamos 11 más 2 más 31. Solamente sumamos los números primos. ¿Cuánto saldría esta suma, por favor, chicos? 44. 44. 44. Perfecto. Ya está, solucionado el ejercicio número 4. Mira, ahí está, ahí lo tienes. Solucionado. ¿No? Solucionado. Profesor, Sí, escucho. disculpe, Sayi se salió de la clase porque su internet estaba mal. ¿Le puede aceptar, por favor? Sí, sí, justo lo acabo de ver. Ya Gracias. está, muy bien. Listo, avanzamos. Número 5. ¿Ya? Número 5. A ver, lo mismo, ¿ah? Pero ahora nos piden la suma de los números que no son primos. O sea, los que no son primos. A ver, a ver, a ver. Ojo con esta pregunta. No dice compuestos, ¿ah? Dice los que no son primos. A ver. Pregunta, chicos. El número 9. ¿Es primo o no es primo? A ver. No, ¿no? Muy bien. No es primo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos a poner números primos y números que no son primos. El 9 no es primo. Excelente. No es primo. El 17, muchachos, el 17 sí es primo. Así que ese no aplica. El 17 sí es primo, por si acaso, así es que no lo sabías. ¿Quién más es primo en ese conjunto? ¿Te has dado cuenta? ¿Quién más es primo? Muy bien. Gracias, Alexita. El 2. Muy bien, excelente. El 2 es primo. Nosotros no queremos primos, ¿ah? Dicen los que no son primos. Muy bien. Muchachos, ¿el 1 es primo o no es primo? ¿Es primo o no es primo? No es No. primo. No No es es ninguno. primo. No es ninguno, exacto. Recuerda, el número 1 no es primo ni tampoco es compuesto, es neutro, ¿ya? No es ni uno ni es lo otro. Pero, como aquí la pregunta te quiere agarrar, no dice solamente los que no son primos. Entonces, como el 1 no es primo, entonces también lo contamos. ¿Ya? También lo contamos. Muy bien, déjame decirte que el 21 tampoco es primo. 21 es un número compuesto. ¿Ya? 21. Muy bien. El 33 tampoco es un número primo. Gracias por decírmelo en el chat. Gracias, Ayit. Muy bien. El 33 no es un número primo. Listo. ¿Y qué hay del 15? ¿Ah? ¿El 15 es primo o no es primo? ¿Qué dices? ¿Es primo o no es primo? A ver, ponte a pensar. Primo. No es primo. No No es es. primo. No es primo. Profe, ¿por qué? Porque el 15 lo puedes dividir entre 1, entre 3, entre 5 y entre el mismo 15. Entonces tiene 4 divisores. Como tiene 4 divisores, es compuesto. Ah, ya. Entonces no es primo. No es primo. Listo, nos piden la suma de los que no son primos. Sumemos todos estos de aquí. Muy bien. 9 más 1 más 21 más 33 más 15. Por favor, dime cuánto sale esto. 79. 79. Muy bien. Gracias. 79. Muy bien, tenemos ahí la respuesta del ejercicio número 5. ¿Ya? Número 5. Listo, avanzamos. Ya avanzamos. Página 43. A ver, dice, A es la suma de los 5 primeros números primos. Ajá. Ojo con esto, ¿ah? Los 5 primeros números primos. A ver.
Listo. ¿Cuál es el primer número primo? Yo sé que tú lo sabes. El primer número primo. ¿Cuál es? El primerito de todos. Muy bien, gracias allí. 2, El 2. Perfecto. Listo. El segundo número primo. ¿Quién es el siguiente primo que aparece? 3, 3. Listo. El siguiente número primo. Dicen los 5 primeros, ¿eh? Muy bien. ¿El 4 es primo o es compuesto? ¿Qué dicen? compuesto, Compuesto. El Compuesto. 4 es compuesto, entonces no es primo. ¿El 5 es primo o es compuesto? primo, Primo. Claro que sí. Listo. ¿El 6 es primo o es compuesto? compuesto, Compuesto. Muy bien. Ahí está. Trabaja la mente. ¿El 7 es primo o es compuesto? primo, Primo. Es primo. Porque solo puedes dividir el 7 entre el 7 y el 1. Muy bien. ¿El 8 es primo o es compuesto? Compuesto. compuesto, Compuesto. ¿El 9 es primo o es compuesto? Primo. Compuesto. compuesto, Compuesto. ¿El 10 primo o compuesto? Compuesto. compuesto, Compuesto. ¿El 11 primo o compuesto? Primo. primo, Primo. Ya está. Mira, ya completamos los 5 que nos pedía el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 primeros números primos, ¿ah? Muy bien. Si los sumamos, 28, ¿verdad? 28. Listo. B dice que es la suma de los 5 primeros números compuestos. Ahora lo contrario. A ver, ¿quién es el primer compuesto? A ver, 4. 4. Muy bien, los que te faltan aquí, ¿sí o no? Muy bien, el 4. ¿Quién más? 6, 6. 6. Muy bien. ¿Quién más? El 8. 8, El 8. Muy 9, bien. El 9 Y 10. y 10, el 10. Mira, ahí están los 5 primeros números compuestos. Recuerda que en el quiz del día de hoy, yo de repente te digo, oye, calcúlame la suma del segundo primo con el tercer compuesto. Muchachos, ¿quién es el segundo número primo? Según lo que acabas de ver. 3, El 3. 3. Muy bien. ¿Y el tercer compuesto? 8, El 8. 8. Muy bien. Ahí está. Te estoy entrenando para tu quiz del día de hoy. Listo. A ver, B. Sumamos 4 más 6. A ver, esto sale 17, 17, 27, 37, ¿verdad? 37. Nos piden a nosotros A más B, muchachos. A más B. Sumemos 28 más 37. Respuesta, por favor. Esto saldría, muy bien, gracias Alexa, 65. Listo, 65. Ejercicio número 6 finalizado. Ojo, recuerda que en el quiz te pueden venir preguntas como súmame el primer número compuesto con el tercer primo y así por el estilo. ¿Ya? Puede venir eso. Número 7. A ver, y número 8. Calcula la suma de los 5 primeros números primos que sean impares. Ojo con esto, ¿ah? Suma de los 5 primeros números primos que sean impares. A ver, comenzamos. A ver, primer número primo, pero que sea impar. Impar. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser el primer primo que sea impar? 3, Impar, ¿ah? Muy bien, el 3. Él es impar. Listo. Más. El siguiente primo que sea impar. Siguiente 5, primo. 5. 5. Listo. Siguiente primo que sea impar. 7. 7, 7. 7. Siguiente primo, impar. 11, 11. Ya está. Estás viendo de la número 6. Ya me di cuenta. Ya, ¿y qué sigue? A ver. ¿Quién es el siguiente primo que sea 13, impar? 13. Eso es el 13. Ya está. Nos piden sumar todo esto, así que
Lo podemos hacer. Esto saldría en 30 a ver de nuevo. 8 más 11 serían 19, más 20, 39. Muy bien, 39. 39. Listo. La número 8 dice, entre el 50 y 60, ¿cuántos números primos hay y cuáles son? O sea, entre el 50, mayores que 50 y menores que 60, ¿ya? ¿Cuántos números primos hay y cuáles son? Bueno, déjame decirte que los números primos entre el 50 y el 60 vendrían a ser el 53. ¿Ya? 54 no es, 55 tampoco, 56 tampoco, 57 tampoco es primo, 58 tampoco, 59. Ya está. Solamente tenemos dos primos, ¿ya? Solo tenemos dos primos y ahí los tienes, ¿no? La respuesta vendría a ser que hay dos números primos y ahí están, ¿no? ¿Cuáles son? El 53 y el 59. Esos son los números primos entre el 50 y el 60. Por favor, cópielo. Esta parte con la número... Perdón. Me pasé. Ya está. Ustedes van a completar la página 44, que te la voy a mostrar. Ahí está. Lo vas a tener en el video. Ya está. La número 44. Completas la 45. Ah, la 45, la número 1 me faltó. A ver, esta la completamos. ¿En qué cifra termina el producto de todos los números primos menores que 100? A ver, producto, tú sabes que producto es multiplicación. Si tú multiplicas todos esos números primos, ¿en qué va a terminar? A ver, nos piden multiplicar todos los números primos que terminen, o perdón, que sean menores que 100. 2 por 3, por 5, por 7, y así hasta llegar hasta el último número primo menor que 100. Pero es fácil averiguar esta respuesta, porque si tú multiplicas 2 por 5, muchachos, ¿cuánto es 2 por 5? 10. 10. Y todo número multiplicado por 10, ¿en cuánto termina? ¿En qué cifra termina? ¿No es cierto que todo número multiplicado por 10 termina en 0? Ya está. Así que no importa cuál sea lo que venga después, si está multiplicado por 10, la respuesta es 0. ¿Ya? Muy bien. Y tú lo finalizas hasta la página 46. Hasta aquí. ¿Ya? Hasta ahí. Listo, muchachos. Vayan por su quiz y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?